Traigo mi ofrenda ante ti, en adoración, en gratitud. Padre, nosotros venimos en esta noche delante de ti y nuestra petición es que tú nos concedas la gracia de tu Espíritu para poder explicar tu palabra de tal manera que cada creyente en este lugar salga de aquí apreciando más su salvación, pero sobre todas las cosas apreciando más su Salvador y dispuestos a vivir vidas que sean coherentes con la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Y Padre, si aquí hay alguien que aún no conoce al Señor, que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te suplicamos, Padre bueno, que tú uses el poder de tu evangelio esta noche y salves pecadores, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Imagínate que tú estás haciendo un paseo turístico por uno de esos lugares donde suelen vivir las personas famosas, donde suelen vivir las personas adineradas, y repentinamente tú llegas a una mansión que es muy superior a todas las que tú has visto hasta ese momento. El tamaño del terreno y de la casa, los jardines en la entrada, el mobiliario, todo lo que hay allí es sencillamente extraordinario. Y cada cosa que encuentras en el recorrido te parece más espectacular que la anterior. Pero lo que le pone la tapa al pomo, no sé si aquí se usa esa expresión, ¿sí? Bien, lo que le pone la tapa al pomo es la historia que les cuenta el guía turístico acerca del dueño de esa propiedad. Resulta que se trata de un individuo que nació muy pobre, en una miseria total y absoluta, que en un momento dado de su vida conoció a un individuo muy rico, al que este hombre pobre llegó a odiar y a aborrecer con todas las fuerzas de su corazón, hasta el punto de que en más de una ocasión trató de robarle y más aún trató de matarle. Pero por extraño que parezca, ese multimillonario al morir decidió dejarle en herencia todo lo que tenía. Si tú estabas sorprendido, ¿verdad?, al ver la magnificencia de la mansión, ahora estás sobrecogido, estás mudo de asombro y deseando escuchar el resto de la historia con todo lujo de detalles. Bueno, algo similar es lo que nosotros encontramos en los primeros 2 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo viene diciendo en el capítulo 1, versículo 3, que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos adoptados como hijos y hechos herederos de Dios. Y por si todo esto fuera poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo como un anticipo y garantía de lo que nosotros vamos a recibir cuando nuestra salvación sea consumada en la segunda venida de Cristo. Pero ahora Pablo quiere contarnos el resto de la historia. Y Pablo pasa a mostrarnos en el capítulo 2 cuál era la condición en que nos encontrábamos cuando Dios hizo todo eso a nuestro favor. Pablo quiere que nosotros veamos el contraste entre lo que éramos y lo que somos ahora por el hecho de estar en Cristo. Y todo eso para enseñarnos después cuál era el propósito que Dios tenía en mente al llevar a cabo semejante obra de salvación. Mis hermanos, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos cuando Dios nos trajo a salvación?
O para ponerlo de otra manera, ¿cuál es la condición en que se encuentra todo hombre por naturaleza antes de ser salvado por la gracia de Dios en Cristo? Bueno, antes de responder esa pregunta, hay un detalle en nuestro texto que no debemos pasar por alto. Y es que en el versículo 3 de Efesios 2, el apóstol Pablo se incluye a sí mismo en la descripción que él está haciendo allí. ¿Notaron eso? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, Pablo no está describiendo aquí a los habitantes de una tribu salvaje en algún lugar remoto del planeta. Pablo no está describiendo algún segmento particular de nuestra sociedad caracterizado por la violencia, por la depravación, por la inmoralidad. No, Pablo nos dice aquí que esa era su propia condición antes de venir a Cristo. Y mis hermanos, ¿cómo vivía Pablo antes de venir al Señor? Pablo era un fariseo. Pablo era un hombre religioso. Pablo vivía una vida decente. El apóstol Pablo dice que conforme a la moralidad externa de la ley, en Filipenses capítulo 3, él era intachable. Y sin embargo Pablo dice, esa también era mi condición. Esa era mi condición antes de venir a Cristo. Mis hermanos, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay muertos religiosos, hay muertos decentes, hay muertos inmorales, pero todos están muertos. Pablo dice, capítulo 2, versículo 1 otra vez, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, teníamos la capacidad de hacer cosas notables en muchas esferas de la vida humana, pero hermanos, espiritualmente hablando, estábamos muertos, estábamos ajenos de la vida de Dios, dice Pablo más adelante en Efesios 4:18. Y así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo por fuerte que sea, así tampoco puede el hombre natural, no regenerado, responder a la verdad revelada de Dios en su palabra. El pecador es un cadáver insensible que no ve ni percibe las cosas espirituales como debe percibirlas. Puede ser un individuo sumamente inteligente, puede que sea religioso, puede que sea un moralista como Nicodemo, pero en lo que respecta a las cosas espirituales es tan insensible como una piedra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su estado natural está muerto. Tú y yo, hermano, hermana, estábamos muertos. Pero por otra parte, Pablo dice que no solamente estábamos muertos, sino que también éramos esclavos. Éramos esclavos. Noten el versículo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El pecado era nuestro modo de vida, dice Pablo. El pecado era la atmósfera que respirábamos, era la atmósfera en la que desarrollábamos nuestra existencia. De tal manera que hasta cuando evitábamos pecar, pecábamos. Porque no lo hacíamos por el interés supremo de agradar a Dios y darle a Dios la gloria, sino por algún tipo de interés personal y egoísta. Hay personas que dicen, yo no voy a ir a un prostíbulo porque yo no quiero que se me pegue ninguna enfermedad. No porque Dios prohíbe la fornicación, no porque eso es pecaminoso, no porque yo quiero agradar a Dios, simplemente yo quiero proteger mi vida, yo quiero cuidarme a mí o quiero cuidar mi reputación. De hecho, si hay algún incrédulo aquí, alguna persona que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, déjame decirte algo. Cada vez que tú respiras, pecas. Cada respiración tuya es un pecado.
Porque la Biblia dice que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios te dio la vida y la respiración de cada día para que tú vivas para su gloria. Así que cada vez que tú respiras por la capacidad que Dios te da y no lo haces para su gloria, estás pecando contra Él. Cada vez que respiras. Nosotros somos esclavos del pecado. Consecuentemente, todos nosotros, dice Pablo, éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Hermanos, los hombres sin Dios caminan con la multitud y les aterra apartarse de ese camino. Por eso somos tan fácilmente manipulados por los criterios de otros. Esto es lo que se usa ahora. Estos son los lugares que se visitan. Este es el color de temporada. Yo no sé si aquí en Perú es así, pero en República Dominicana, sobre todo en Santo Domingo, las mujeres se fijan mucho en lo que los modistos dicen. Si este es el color que se usa y ya este color no se usa, entonces todo el mundo está usando la misma cartera, el mismo vestido, la misma ropa, porque eso es lo que se está usando. El hombre es un esclavo de las opiniones ajenas. Aún aquel que se jacta de que no le importa lo que piensan los demás. ¿Han oído ustedes personas que dicen, a mí no me importa lo que piensan los demás? Eso no es verdad. Porque al que no le importa lo que piensan los demás, no lo dice, porque a él no le importa lo que piensan los demás. O sea, a él no le importa que los demás piensen que sí le importa, porque a él no le importa. Pero él dice que no le importa porque sí le importa, y le importa que piensen que no le importa. Somos esclavos del pecado. Y hermanos, esa esclavitud es intencionalmente manejada por un ser astuto y perverso que procura nuestra destrucción. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa forma de pensar que el mundo tiene, ese estilo de vida que vive el mundo, esas ideologías que conforman el pensamiento del hombre sin Dios, hermanos, eso no se desarrolla a tontas y a locas. Existe un ser maligno y cruel, mentiroso y homicida, a quien la Biblia llama diablo y Satanás, que está tratando por todos los medios posibles de arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirles a su destrucción. Así que esa supuesta libertad de la que el hombre incrédulo se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud promovida por el enemigo de nuestras almas. El problema es que el pecado opera a través de nuestros deseos. Y por esa razón, cada vez que pecamos, tenemos la sensación de que estamos actuando en libertad, porque estamos haciendo lo que deseamos. Lo que nosotros no sabemos es que hay un ser maligno que está influyendo en nuestros deseos, para que deseemos lo que Dios no desea y para que pequemos contra Él. Pablo dice que la realidad es que esos deseos pecaminosos son una manifestación de la profunda esclavitud que domina al hombre sin Cristo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por supuesto, cuando Pablo habla aquí de la palabra carne, no se está refiriendo a este tejido vivo que recubre nuestros huesos, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todos traemos de fábrica. Esos niños que se ven tan dulces, tan tiernos, tan hermosos, son pecadores. Son pecadores y van a manifestar su pecado tarde o temprano. Son dulces impíos que tenemos en nuestros brazos y esa impiedad se va a manifestar. Y hermanos, no olviden que Pablo se incluye a sí mismo en el texto. A pesar de su religiosidad, a pesar de su decencia, él también era uno de esos que vivía en los deseos de la carne. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Que esos deseos de la carne en uno se manifiesta en borrachera, mujeres, drogas,
En otros se manifiesta en religiosidad, decencia, moralidad, el intento de salvarse por sí mismo sin tener que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa religión también es un fruto de la carne. Esa es la terrible condición del hombre incrédulo, muerto en sus delitos y pecados, esclavizado al mundo, al diablo y a sus propias opiniones y pasiones, y aparte de todo eso, bajo la ira de Dios. Dice en el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, que aborrece al pecado y al que lo comete. Aborrece al pecado y al que lo comete, con un aborrecimiento infinito. Mucha gente se sorprende cuando escucha hablar de Dios en esos términos. Pero ¿no dice la Biblia que Dios es amor? Sí, gracias al Señor que Dios es amor. Pero precisamente porque Dios es amor, Dios tiene ira. Una persona que no se aira no ama. Una persona que no se aira es indiferente. Para tener amor hay que tener ira. Si usted dice que usted ama a los niños y no le importa que en el mundo hay personas que abusan de los niños en muchos sentidos, usted no ama a los niños. Si usted no se aira cuando sabe que un niño está siendo físicamente maltratado, yo no estoy hablando de una disciplina correctamente aplicada, estoy hablando de un maltrato en todo sentido. Si eso no nos mueve a ira, no amamos a los niños. Así que Dios es un Dios que se aira porque es un Dios que ama. Dios es amor, Dios es perfecto en justicia, Dios es perfecto en santidad. Ahora, hermanos, es importante aclarar que la ira de Dios no es una rabia ciega y arbitraria, sino más bien una hostilidad personal, justa y constante hacia el mal. Dios tiene una hostilidad personal, justa y constante hacia el mal. Dios no es indiferente al pecado del hombre, a ningún pecado. Así que el panorama que Pablo ha pintado hasta aquí es bien tétrico, bien oscuro. Pero es precisamente a la luz de ese trasfondo, mis hermanos, de la justicia perfecta de Dios, que el diamante de su misericordia brilla en toda su intensidad. Versículo 4. Pero Dios. Hay peros en la Biblia que lo cambian todo. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos esclavos del pecado, pero Dios. El año pasado mi hija me regaló para mi cumpleaños un letrero para poner en mi oficina, y todo lo que el letrero dice es pero Dios. Y ella sabe que para mí tiene todo el significado del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Queridos hermanos, es evidente que si hoy no somos lo que una vez fuimos, no se debe a ninguna cosa buena que haya en nosotros o que haya sido hecha por nosotros. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos, ni los esclavos pueden llevar a cabo su propia liberación, sobre todo cuando creen que sus cadenas eran alas. Nosotros éramos esclavos que no sabíamos que éramos esclavos. Éramos esclavos que pensábamos que éramos libres. Teníamos ilusión de vivir en libertad. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió hacer algo. En octubre del año 1987, una bebé de 18 meses llamada Jessica McClure se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas, y allí permaneció durante 55 horas hasta que fue rescatada por un equipo que trabajó sin descanso minuto a minuto.
En ese tiempo toda la nación norteamericana estuvo atenta a esa situación, a esta niña que fue conocida como Baby Jessica. Comentando acerca de este caso, la niña de año y medio finalmente, y gracias al Señor, fue rescatada, pero comentando acerca de este caso, alguien hace la siguiente reseña periodística de cómo Jessica no fue rescatada. Y él dice: Jessica se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. Esta Jessica es una heroína. No fue así como ocurrió. El destino de esa niña estaba enteramente en las manos del equipo de rescate. Si ellos hubieran abandonado el lugar, la niña habría muerto sin lugar a dudas. Hermanos, lo mismo ocurre con nuestra salvación. En nosotros mismos no había la menor esperanza de ser salvos. Por eso dice alguien que nosotros no recibimos más aplausos por nuestra salvación que Baby Jessica por haber sido rescatada. No, es el equipo de rescate el que merece la salvación, la ovación. Y algunos dicen: Dios es un caballero y por lo tanto cuando Él viene al pecador, Él primero le pide permiso para poder rescatarlo. No, si Dios me hubiera pedido permiso, yo se lo hubiera negado. No, Dios no actúa en ese caso como un caballero, hermanos. Dios actúa como un equipo SWAT. ¿Saben lo que es un equipo SWAT? Que llegan al sitio y rescatan a las personas. Cuando yo estaba en la garra de Satanás, muerto en mis delitos y pecados, Dios vino y me salvó, porque Él quiso. Y por supuesto, cuando yo me convertí al Señor, me convertí porque yo me quería convertir. Pero yo me quería convertir porque ya Dios había obrado el querer como el hacer por su buena voluntad, y por eso Él se lleva toda la gloria. Mis hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros somos pecadores, somos impotentes, merecemos ser condenados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ven cómo Pablo describe la salvación aquí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que no haya ninguna duda, escuchen lo que sigue diciendo el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, déjenme decirles algo muy importante. Esto es una verdad teológica importantísima. La salvación no consiste en algo que Cristo nos da, sino en el hecho de tener a Cristo mismo. Déjeme explicar eso con calma y lo voy a repetir otra vez. La salvación no consiste en recibir algo que Cristo nos otorga, sino en el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Hace unos años dieron una película bastante extraña de personas que podían comprar horas de vida. O sea, las personas iban, se conectaban a algo que les alargaba la vida según la cantidad de dinero que pagaran. Yo sospecho que algunos cristianos se imaginan la vida eterna como algo parecido. O sea, nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces Él nos inyecta el elixir de la vida eterna. Algo que Él nos da. Él nos inyecta ese elixir, esa pócima, no sé cómo ustedes le dirían aquí, y eso comienza a correr por la sangre nuestra y entonces tenemos vida eterna. No, hermanos, no es de esa forma que Dios salva a los pecadores. Y de verdad, yo espero en el Señor, que el Señor me dé la capacidad para yo poder explicar esto de tal manera que los que son creyentes aquí salgan de este lugar apreciando más la salvación que tienen en Cristo.
Pablo hace mención aquí de 3 hechos históricos que marcaron la obra redentora de Cristo. Él murió en la cruz, pero también resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero lo sorprendente de este pasaje es que Pablo no se está refiriendo a lo que sucedió históricamente con Jesús. Él se está refiriendo a lo que sucedió con nosotros por el hecho de estar en Jesús. O sea, por el hecho de estar nosotros en Cristo, nosotros compartimos con Él cada una de esas etapas de la redención. Pablo dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Tú sabías eso, mi amado hermano, que tú moriste con Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario y que cuando Él resucitó de la tumba al tercer día, tú resucitaste juntamente con Él para andar en novedad de vida? Lo que sucedió con Cristo sucedió contigo. Por eso es que todos nuestros pecados fueron perdonados. Yo no sé si alguno aquí tiene deudas con un banco o con alguna institución. Déjame darte una buena noticia. Si tú tienes deudas, si tú te mueres hoy, ya tu deuda queda cancelada. O sea que la opción es morirse. Si te mueres, ya tú no le debes a nadie. Tan pronto te mueres, tu deuda queda cancelada. Bueno, el Sugel Michelén, que cometió muchos pecados antes de venir a Cristo, esa persona murió. Cuando yo vine a salvación por medio de la obra que Dios hizo en mí y deposité mi fe en Cristo, mi vida quedó unida a la de Cristo, de tal manera que su muerte fue mi muerte y su resurrección mi resurrección. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Y aunque nosotros no podemos entender eso del todo, al menos sí sabemos que eso significa que tenemos una nueva vida con nuevas perspectivas, nuevos propósitos, una nueva disposición para servir, amar y obedecer a Dios. Tenemos una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde ya disfrutamos un anticipo del cielo por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos, mientras aguardamos el gran final de nuestra salvación cuando estemos en su presencia compartiendo su gloria. Qué cambio tan extraordinario, hermanos, de lo que éramos a lo que somos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en novedad de vida. Antes la justa ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados, ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, seguros de que algún día reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. La victoria, hermanos, está asegurada. La victoria está asegurada. Ahora bien, ¿con qué propósito hizo Dios todo eso? ¿Qué cosa tenía Dios en mente al concedernos una salvación tan grande? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El propósito de Dios en transformarnos de lo que éramos a lo que somos. Versículo 7. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios hizo todo eso para hacer un despliegue extraordinario de su bendita gracia para la gloria de su nombre. Hace unos años, una persona que era el rector el director de la Universidad de Cambridge se retiró y se hizo un servicio en su honor y se develó un cuadro que un famoso pintor había hecho
de su persona. Y al expresarle su agradecimiento al artista, el director le dijo que en el futuro, cuando la gente mirara ese cuadro, no iba a preguntar ¿y quién es la persona que está pintada allí?, sino quién fue el artista. Lo importante no era la figura en el cuadro, en el lienzo, lo importante era quién lo pintó. A final de cuentas, hermanos, es el artista el que se lleva toda la gloria, no la imagen plasmada en el lienzo, y lo mismo ocurre con la salvación. Así que el punto de la salvación no es las grandiosas personas que ahora somos porque somos cristianos. A veces los cristianos damos la impresión de ser la octava maravilla del universo. O sea, nosotros somos ahora fantásticos y miramos a los inconversos con desprecio, los miramos con descendencia. Yo no soy como estas personas que viven este estilo de vida. Hermanos, no fue para eso que Dios nos salvó. Dios nos salvó para que cuando las personas nos miren a nosotros, vean un despliegue de la bendita gracia de Dios. Fue para alabanza de la gloria de su gracia. Noten el capítulo 1, versículo 6, después de haber dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él hizo todo eso, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículos 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. No puede ser más obvio, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, nosotros seremos un recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y la bondad del Dios Trino, que por amor a nosotros decidió asumir nuestra deuda completamente cuando Dios, el Hijo, recibió en la cruz el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y luego la justicia perfecta de Cristo fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. ¿Saben una cosa, hermanos? La salvación es por obras. La salvación es por obras. La salvación no es gratis, es por obras, pero no por la tuya ni por la mía, sino por la de Él. Él hizo la obra perfectamente, y la salvación depende enteramente de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tú tuvieras una gran deuda en el banco, poniendo otra vez el ejemplo, y no te mueres, pero un amigo decide pagártela y te dice: fulano, fulana, no te preocupes, tu deuda fue saldada. Es un alivio, ya no tienes deuda, pero tu cuenta en el banco está en cero todavía. No tienes nada, simplemente no tienes deuda. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios fue perdonar todos nuestros pecados, cancelar nuestra deuda y luego poner en nuestra cuenta bancaria toda la justicia perfecta de Jesús. Y ahora nosotros tenemos las riquezas de Jesús en nuestra cuenta. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A veces pensamos en la misericordia de Dios como una segunda oportunidad. Un individuo tiene una deuda, se retrasa en los pagos por unos cuantos meses, y cuando finalmente llega el acreedor dispuesto a embargarte todos tus bienes, tú le pides que tenga misericordia y el acreedor decide darte una segunda oportunidad. Hermanos, eso no fue lo que Dios hizo. La salvación no consiste en el hecho de que Dios se hace de la vista gorda con respecto a nuestros pecados y decide darnos una segunda oportunidad a ver si nos enmendamos. No.
para que nosotros pudiéramos ser salvos, la segunda persona de la Trinidad decidió recibir sobre sí la condenación que demanda la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Los cristianos somos trofeos de la gracia porque fuimos salvados por gracia. Versículo 8 del capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usualmente nosotros definimos la gracia como un regalo inmerecido, ¿verdad? Yo no lo merecía, pero me lo regalaron. Hermanos, eso no es gracia. La gracia no es un regalo que se le da al que no lo merece. La gracia es un regalo que se le da al que merece todo lo contrario. O sea, no es simplemente que tú no merecías la salvación, es que tú merecías ser condenado. No es simplemente que tú no merecías el cielo, es que tú merecías el infierno. Y como quiera, Dios decidió salvarte. Dios decidió perdonar todos tus pecados. Dios decidió cancelar tu deuda. Dios decidió poner en tu cuenta la justicia perfecta de Jesús. Así que cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti. Él ve a Cristo y te bendice porque Cristo es el objeto de su amor. Y por lo tanto tú ahora eres el objeto del amor incondicional de Dios en Cristo. Y todo eso por medio de la fe. Le decía a los hermanos que estamos tomando el curso de teología bíblica, ¿por qué razón la salvación es por medio de la fe? De hecho, hay tres virtudes importantes en la Biblia: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad que sí? ¿Cuál de esas tres virtudes es la más importante o la mayor? El amor. Dice Pablo en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, no somos salvos por amar, somos salvos por creer, por la fe. ¿Saben por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende para recibir lo que se te da. Es un reconocimiento de impotencia. Señor, yo no tengo nada que darte, pero recibo lo que tú me das. De manera que solo Dios merece la gloria, incluso por las buenas obras que nosotros hacemos después de ser salvos. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, dice Pablo, y esa palabra se usaba en la Biblia, en el mundo griego, para referirse a una obra de arte. Nuestro Dios ha hecho cosas magníficas en la creación, cosas que manifiestan su poder y su gloria. Pero ¿saben qué, hermanos? La obra maestra de Dios es hacer que pecadores como tú y como yo nos convirtamos en cristianos. Así que no somos salvos por obras, pero somos salvos para ocuparnos en buenas obras. Se ha dicho muchas veces que somos salvos por la fe sola, ¿verdad? Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que viene sola. La verdadera fe siempre viene acompañada de buenas obras. Pero cuando nos ocupamos en buenas obras, Dios se lleva la gloria. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú recibiste lo que tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?, pregunta Pablo. Ven, hermanos, cómo este pasaje termina exactamente a la inversa de cómo comienza. El versículo 2 nos describe como personas que anduvimos en otro tiempo en delitos y pecados, pero Pablo termina diciendo que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes andábamos en delitos y pecados, ahora andamos en buenas obras, andamos en novedad de vida. Y todo eso por causa de Cristo. Mis hermanos, cuán grande es el privilegio que Dios nos ha concedido al traernos a salvación. Y qué gran responsabilidad tenemos de vivir a la altura de esos privilegios que hemos recibido. Nuestro Dios nos ha dado vida, nos ha librado de la esclavitud del pecado para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente, para que nosotros podamos mostrar al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Yo no los conozco a la mayoría de ustedes, pero ¿perciben los demás cuando te ven que tú realmente has sido libertado o libertada de la esclavitud del pecado? No que eres perfecto o que eres perfecta, pero que tu vida ha cambiado, que tu vida es nueva. ¿Perciben eso los demás? Es evidente para las personas que te rodean que somos ciudadanos del cielo y que no pertenecemos a este mundo. Mis hermanos, manifestamos nosotros, y voy a usar aquí 4 palabras importantes, manifestamos nosotros el gozo, la gratitud, el fervor y la obediencia de aquellos que han sido los beneficiarios de una salvación tan grande. Vuelvo y les repito, yo no sé la situación que puede tener cada uno aquí. Tal vez hay hermanos y hermanas aquí que están teniendo necesidades económicas muy serias. Tal vez hay hermanos o hermanas aquí que están teniendo problemas familiares muy serios. Tal vez hay alguno o alguna aquí que está teniendo un problema de salud muy serio. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú tienes todos los motivos del mundo para gozarte en Dios, para vivir una vida gozosa. Hermanos, a veces las personas del mundo pueden vernos a nosotros y percibirnos como si estuviéramos cargando en nuestros hombros el Empire State. Y sí, estamos tratando de vivir en santidad, estamos tratando de obedecer al Señor, pero ¿manifestamos realmente el gozo de nuestra salvación? ¿Somos nosotros como ese pobre hombre que era paupérrimo, que era miserable, y el multimillonario del que dijimos al principio de este mensaje le dio en herencia todo lo que tenía? Nosotros reflejamos en nuestro rostro, en nuestro modo de vida, a pesar de los problemas que tenemos, la alegría y el gozo de ser personas salvadas, de ser personas perdonadas, de ser los herederos de Dios en Cristo. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que tú eres si tú eres cristiano. Hay una herencia para ti, mi hermano, mi hermana. Tú eres heredero de Dios en Cristo. Dios te da a ti todas las bendiciones que le da a su Hijo. Y por supuesto, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, eso no quiere decir que no vamos a tener enfermedades. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor está ocupado en hacerte a la imagen de Jesús. Y muchas veces te va a enviar problemas para hacerte a la imagen de Jesús. Pero aún en medio de esos problemas, tú sigues siendo una persona que ha sido perdonada, que ha sido salvada de la condenación del infierno. Miren, yo no creo en visiones. Si alguien cree aquí en visiones, bueno, lo respeto, pero yo no creo en ese tipo de cosas. Pero déjenme hacerles una pregunta. Vamos a suponer que es domingo en la mañana. Tú te estás preparando para venir a la iglesia. Y de repente, tú estás frente al espejo cambiándote. De repente tú entras en un éxtasis
y Dios te lleva en visión al infierno y te deja 5 minutos en el infierno. Y en esos 5 minutos tú sientes lo que sienten las personas en el infierno. Tú escuchas lo que escuchan las personas en el infierno. Tú percibes la desesperación de aquellas personas que ya saben que traspasaron ese umbral de la eternidad y que nunca, nunca, nunca saldrán de ese lugar. 5 minutos en el infierno. Y 5 minutos después, en éxtasis, Dios te lleva a la cruz del Calvario y te permite estar 5 minutos a los pies de la cruz y tú miras a Cristo sangrando, crucificado allí, clavado en el madero, coronado de espinas, con su cuerpo maltratado hasta lo último por tus pecados. Y 5 minutos después, Dios te lleva al cielo. Y por 5 minutos tú percibes en el cielo la alegría, el gozo inefable que será estar en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. 5 minutos en el infierno, 5 minutos en la cruz del Calvario, 5 minutos en el cielo y de repente, ¡puf!, estás en tu habitación cambiándote para venir a la iglesia. ¿Tú crees que tú adorarías a Dios de la misma manera que lo haces todos los domingos? ¿O ese día tú cantarías con más fervor acerca de las glorias de tu Salvador, de la hermosura del Salvador, acerca de la gloria del cielo, acerca de la gloria de ser salvos? Probablemente nosotros vendríamos a la iglesia con otro ánimo, ¿verdad que sí? Bien, nosotros no necesitamos esa visión para hacer eso, porque nosotros tenemos la Biblia. Y en la Biblia ya nos describe lo que es el infierno. En la Biblia nos describe lo que Cristo tuvo que sufrir para que nosotros no vayamos al infierno. Y Dios nos da un poco de detalle de lo que será la vida en el cielo. El problema es que nosotros permitimos que las cosas de este mundo nos arropen y perdemos el gozo, perdemos la gratitud, perdemos el fervor y por ende caemos en nuestra obediencia. Hermanos, nosotros tenemos una gran salvación y nosotros tenemos un gran Salvador. Un gran Salvador que merece ser adorado, que merece ser servido, que merece ser amado con pasión. Y si hay algo que yo quisiera, y me siento muy impotente para hacerlo con una sola predicación de la palabra, pero si hay algo que yo quisiera que este pasaje obrara en esta congregación, es precisamente eso. Que salgamos de aquí apreciando más a nuestro Salvador, apreciando más nuestra salvación. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es impresionante. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, lo que Pablo describe en los versículos 1 al 3 del capítulo 2 sigue siendo tu biografía espiritual. Tú estás muerto, eres esclavo o esclava del pecado, eres hijo de ira, hija de ira, lo mismo que los demás. Pero eso no tiene que ser así. El poder de Dios que ha obrado en millones de pecadores a través de los siglos puede obrar también en ti en este mismo momento. En este mismo momento. Aférrate a Cristo por la fe. Confía enteramente en la salvación que Él provee a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y todos esos privilegios que hemos mencionado hoy serán tus privilegios a partir de hoy. No abandones este lugar en la terrible condición en que llegaste. Allí donde tú estás, pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Pídele a Cristo que transforme tu corazón. Aún pídele a Cristo que te dé fe. Y Él atenderá tu oración, porque Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Que el Señor bendiga su palabra y obre en nuestros corazones
para la gloria de su santo nombre y para el bien de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado hoy la oportunidad de predicar tu palabra una vez más. Te suplicamos, oh Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú hagas una obra aquí en Perú, no solamente en esta iglesia, Señor, aquí hay muchas iglesias representadas. Oh Padre, bendice tu obra aquí en Perú. Que muchos vengan a conocer a Cristo, que muchos sean rescatados de la vana manera de vivir en que viven, para la gloria de tu nombre y para el bien de sus almas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Me has Amén. dado vida eterna. Gracias por salvarme, Jesús.